podemos observar que ya tenemos el tema 2, que es la presentación que vamos a avanzar ahorita. Tenemos el primer video de apoyo, que lo vamos a ver conmigo, un video cortito. Luego tenemos un segundo video, que es un poco más largo, que lo van a ver cuando ustedes puedan. Tenemos el cuestionario de comprensión, que vamos a hacer en la hora asincrónica hoy día. Y tenemos la práctica, ya que es una lectura que tienen que realizarla de manera personal y hacer un resumen que van a tener que entregarlo el próximo miércoles. Todo ya está aquí. Disculpar, no sé qué ha pasado. ¿Hasta qué parte me han escuchado? Hasta donde dijo presentar un resumen para la siguiente clase. Oh, ya, perfecto. Luego vamos a volver a eso. Vamos a avanzar hoy día a un tema muy importante para ustedes, para las dos carreras en general, ¿ya? Que es justamente mineralogía. ¿Por qué es importante mineralogía? Porque la mineralogía nos va a dar las pautas generales de cómo se conforma un suelo, de cómo se conforma una roca y por ende cuáles van a ser las características físicas y mecánicas, tanto de la roca como del suelo. Es por eso importante. Empecemos. Como les mencionaba, el tema que vamos a avanzar hoy día es justamente mineralogía, la ciencia que estudia los minerales. Cuando avanzábamos acerca de la Tierra, nosotros decíamos que en toda la formación de la Tierra se empiezan a diferenciar ciertos elementos. ¿Qué quiere decir diferenciar? Se empiezan a separar de un todo. Entre los elementos mayoritarios de la Tierra, efectivamente tenemos los que habíamos visto en esta tablita, ¿no? Hierro, oxígeno, silicio, magnesio, azufre, níquel, calcio y muchos otros, sodio, potasio, níquel, argón, tenemos gases, tenemos elementos como el flúor, como el cromo, como el bromo. Todos esos elementos se encuentran en la Tierra. Nosotros los podemos encontrar de forma natural. A veces sucede que en alguna etapa y gracias a la misma composición de estos elementos se unen unos elementos a otros elementos. Y a veces la unión de estos elementos a otros elementos nos va a hacer, ¿qué cosa? Justamente un compuesto. Ese compuesto como tal va a tener simplemente una composición, no va a tener nada más. Aquí les he puesto de ejemplo el cloruro de sodio, lo que comúnmente conocemos como sal. Si nosotros juntamos cloro y sodio, vamos a tener un cloruro de sodio. Si además nosotros a este compuesto que se denomina cloruro de sodio le aumentamos potasio, vamos a tener ya otro mineral, otro compuesto, que es la silvita. Obviamente, este compuesto final, a lo que denominamos mineral, va a tener características diferentes de los compuestos originales. ¿Por qué? Porque va a depender mucho de la temperatura a la que se está formando, del proceso con el que se está formando, del ambiente en el que se está formando y la rapidez con la que se está formando. Hay tres tipos de enlace mediante los cuales un elemento se puede unir
a otro elemento. Esto es química básica, seguro ustedes lo han llevado, simplemente estamos recordando un poco para iniciar con los minerales. Tenemos tres tipos de enlaces. Tenemos el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. Cuando tenemos dos átomos, dos iones, uno que tiene una carga negativa y otro que tiene una carga positiva, uno de estos iones le presta un átomo. Solo le presta, no se lo da, simplemente le presta. Como hay una interacción entre los dos, lo que nosotros vamos a tener aquí es un enlace bastante duro, bastante fuerte. El siguiente enlace es enlace covalente. Ocurre generalmente con átomos que tienen la misma cantidad de electrones. ¿Qué va a pasar? Van a compartir estos electrones. No se los va a prestar uno a otro, no se los va a regalar, simplemente van a compartir. Y los electrones van a funcionar para un átomo como para el otro, para un ion como para el otro. Y luego tenemos el enlace metálico. En el enlace metálico, los electrones se encuentran al azar, se encuentran moviéndose constantemente y van saltando de un ion a otro ion, dependiendo de la necesidad que el otro ion tenga. Como depende de la necesidad, o sea, si yo le pido viene ¿Se está escuchando? No, ingeniera, se No, congeló su pantalla. Ahora sí se lo escucha, ingeniera, pero estaba congelado hace ratito. se quedó en el último enlace. No sé qué está pasando con Teams. Lo he minimizado y se ha perdido. Ok, volvamos a los enlaces. Ya. Vamos a dejar esta camarita por ahí. Ya. Decíamos que, y hemos hablado de los elementos, cuando un elemento se combina con otro elemento mediante alguno de los enlaces que hemos visto, se va a crear un compuesto. Cuando este compuesto se combina con otro elemento o con otro compuesto, vamos a tener justamente lo que denominamos mineral. Un mineral es un sólido homogéneo.
¿A qué se refiere con sólido homogéneo? Que nosotros lo podemos agarrar y no se nos va a deslizar. Eso es un sólido. Se denomina sólido homogéneo aunque hay minerales que vienen en líquido, como por ejemplo el mercurio, ¿no? Puede ser sólido como también puede ser líquido. Sólido homogéneo por naturaleza. Aquí hay una pequeña discrepancia porque antes solo se consideraba mineral cuando era creado por la naturaleza. Actualmente existen varios laboratorios que crean minerales. Entonces, ya no es esta definición de por naturaleza, ya no es tan exacta. ¿Tiene una composición química definida? Sí, tiene que tener una composición química definida. Nosotros tenemos que poder decir de qué está compuesto ese mineral, ese material. Una disposición atómica ordenada. Esta es la disposición atómica, la parte interna, cómo se van a disponer sus átomos. Y una estructura cristalina. ¿Qué es la estructura cristalina? La estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan, se empaquetan los átomos, moléculas y iones, o sea, los componentes más pequeños de la materia. A veces estos se encuentran ordenados en forma de cubo, a veces se encuentran al azar. Dependiendo de cómo se encuentren ordenados, es que nosotros vamos a poder tener la forma externa del mineral. Además, es muy importante porque dependiendo de cómo se encuentren ordenados estos átomos, nosotros vamos a tener ciertas características mecánicas en los minerales. Si estos átomos están ordenados de forma compacta, nosotros vamos a tener un material que resista los esfuerzos. Si por el contrario estos materiales se encuentran ordenados al azar y a veces esta distancia entre átomo y átomo es diferente, nosotros vamos a tener un material sumamente débil. ¿Qué es la mineralogía? Que es el título de nuestro tema. Es la ciencia que estudia las sustancias cristalinas, que estudia los minerales, estudia las propiedades físicas, las propiedades químicas y su composición. Cuando nosotros hablamos de red cristalina, tenemos sí o sí que hablar de si se encuentran ordenados o no se encuentran ordenados. Cuando no se encuentran ordenados, nosotros vamos a tener un mineral amorfo, que por fuera no tiene ninguna forma. Por el contrario, cuando se encuentran ordenados, nosotros vamos a tener materiales sumamente duros o materiales blandos. No solo en las características físicas y mecánicas del mineral, no solo intervienen si están bien ordenados o no están bien ordenados. También intervienen otros elementos, como son las distancias cristalográficas o los ángulos cristalográficos, que es básicamente cómo se encuentran estos planos, porque esto es un plano, ¿no ve? Es un cubito, esto es un plano, cómo se encuentran. Todos tienen la misma distancia, tienen diferente distancia, se encuentran con ángulos perpendiculares o no. Y justamente debido a todas estas características, ya que tenemos en realidad 14 formas de cómo se presentan los minerales, es que nosotros tenemos las redes de Bravais. Las redes de Bravais son todas las posiciones en las que podemos encontrar los átomos, iones y moléculas dentro de un mineral. Son efectivamente 14. Nosotros tenemos cúbica simple, cúbica centrada en las caras, cúbica centrada en el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los minerales que nosotros encontramos en la naturaleza tienen que estar ordenados en alguna de estas formas.
La división de la mineralogía. Tenemos la mineralogía determinativa, la mineralogénesis, la mineralogía descriptiva, la mineralogía económica y la mineralogía topográfica. Obviamente esta división es dependiendo de qué se encarga cada una. Tenemos la determinativa, que lo que va a determinar son las propiedades que tienen los minerales, propiedades físicas, químicas, ópticas y eléctricas. La mineralogénesis se va a encargar de las condiciones de formación de los minerales. Si se han formado a altas temperaturas, si se han formado a bajas temperaturas, si se han formado en ambientes cerrados, si se han formado en ambientes abiertos. Tenemos la mineralogía descriptiva, que va a clasificar todos estos minerales de acuerdo justamente a lo que son las redes de Pravais. Tenemos la mineralogía económica, que desarrolla las aplicaciones de estos minerales para poderlos vender. Y la mineralogía topográfica, que estudia los yacimientos. Es bueno recordar en este aspecto que Bolivia ha sido y es todavía considerado, ¿no?, un país que vive básicamente de la minería. Las propiedades de los minerales. Dentro de las propiedades de los minerales, nosotros tenemos las propiedades relacionadas con estructura, que son básicamente las propiedades físicas y químicas. Tenemos las propiedades ópticas, las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas. Repito nuevamente, cada una de estas propiedades va a depender de la temperatura a la que se forme el mineral, de los elementos que formen el mineral, de las condiciones en las que se forma un mineral. Vamos al videíto 1, por favor. Por favor, en cualquier momento, si hay alguna consulta, alguna duda, me preguntan, ya no esperemos hasta el final. A veces si no se nos pasa. Me indican, por favor, si se logra ver, si se logra escuchar. A continuación, voy a realizar un experimento. ¿Se escucha, se ve? Sí, ingeniero. Sí. Perfecto. De cristalización rápida. Voy a preparar una solución sobresaturada de nitrato potásico. Para ello, vamos a calentar el agua para... Imagínense, nosotros ya hemos hablado de lo que es el magma, de lo que es la corteza. Todos los elementos que se encuentran en la corteza vienen a partir del magma, porque habíamos dicho que el núcleo interno y externo básicamente está compuesto de níquel y hierro. Eso es casi al 100%. Pero el magma, que es la parte del manto, se encuentra compuesta por varios elementos, básicamente por la mayoría de los elementos que nosotros tenemos en una tabla periódica. Aquí imagínense que el líquido, que lo que él llama solvente, es como si fuera el magma. Para conseguir la máxima cantidad de soluto disuelto. A mayor temperatura, obviamente, todos los elementos que se encuentran se van a disolver más rápidamente. Es como el azúcar y el café, por ejemplo, ¿no? Añado más cantidad de soluto, es decir, de nitrato potásico. Parece que se ha disuelto todo, pues más soluto. Imagínense que lo que él llama soluto es cada uno de los elementos que se encuentran contenidos en todo lo que es el magma.
El nitrato potásico se utiliza principalmente como fertilizante. Un poco más. Parece que quiere que le echemos más. Más todavía. Como podéis observar, la solubilidad del nitrato potásico en agua, cuando estamos casi a 100 grados Celsius, es muy alta. Y ahora voy a verter la solución en esta placa de Petri de vidrio. Se nos ha salido un poco. Observamos cómo la parte que se ha derramado ya se ha cristalizado prácticamente todo al bajar la temperatura, puesto que a una temperatura menor no es posible mantenerse tanto soluto disuelto, con lo cual se va cristalizando. Debido a que hemos puesto demasiada cantidad de nitrato potásico, pues los árboles no nos dejan ver el bosque. Vamos a repetir el experimento, pero con menor concentración de nitrato potásico, y así poder ver cómo crecen los cristales en la solución. En la naturaleza sucede exactamente lo mismo, ¿no? Cuando cierta cantidad de elementos ha saturado una porción de lo que es el magma, ¿qué va a pasar? Van a empezar a formarse cristales. Estos elementos van a empezar a unirse con otros elementos y van a empezar a formar cristales. Estos cristales, dependiendo en dónde se encuentre, van a ir formando ciertos minerales. Mientras vayan ascendiendo, la temperatura va a ir descendiendo, obviamente, y los cristales se van a poder desarrollar más, van a poder crecer más, van a tener más espacio y por ende vamos a tener cristales sumamente grandes. Que es exactamente lo mismo que pasa con este experimento, ¿no? Cuando el vaso de precipitación está todavía en la hornilla, tenemos los elementos totalmente disueltos. No se puede observar ningún cristal por la temperatura. Una vez que la temperatura desciende, cuando él lo pone en el vidrio Petri, empieza a enfriar y se empiezan a crear justamente los cristales. Ok, continuemos. Dependiendo, como les decía, de la composición química, de la temperatura, de dónde se formen estos cristales, nosotros vamos a tener las propiedades físicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos, por ejemplo, el hábito. El hábito es básicamente la forma en la que se presentan estos cristales. Cuando
cuando la temperatura es baja y hay mayor espacio, los cristales van a crecer mucho más. Cuando la temperatura es todavía caliente, vamos a tener minerales granulares, donde no se pueden observar los cristales. Aquí algunos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, el hábito acicular, es como agujitas. Tenemos el hábito hojoso, como hojas. El hábito dendrítico, como si fueran ramitas de árboles. Tenemos el hábito fibroso, como el asbesto, que son pequeñas fibras. Tenemos el hábito reticular, que son fibras de minerales, pero que se entrelazan unas a otras en ángulos rectos. Y por último tenemos el hábito globular, como globitos. Estos son solo algunos hábitos, existen muchos hábitos más. La exfoliación. La exfoliación es la rotura del mineral siendo paralela a los planos cristalográficos. Volvemos justamente a las redes de Bravais. De acuerdo a las redes de Bravais, nosotros vamos a tener que en la exfoliación los minerales se rompen paralelos, o sea, en ángulos rectos a los planos cristalográficos. Podemos tener exfoliación en una dirección, en dos direcciones, en tres direcciones o a veces en más direcciones y no solo en ángulos rectos, sino también oblicuos. La dureza. La dureza es la resistencia que ponen los minerales a ser rayados. Efectivamente, en laboratorio existen bastantes pruebas para determinar la dureza de un mineral, pero cuando estamos en campo esto no sucede. Entonces en campo lo que se utiliza es la escala de Mohs. Esta escala lo que hace es comparar la dureza definida de ciertos minerales con utensilios que podemos encontrar habitualmente. Entonces tenemos el talco con una dureza de 1 y el diamante con una dureza de 10. Es una escala comparativa. La fractura. La fractura es también la forma en la que se rompen los minerales, pero sin ninguna relación con la estructura. La exfoliación también es la forma en la que se rompen los minerales, pero de acuerdo a los planos cristalográficos. Aquí no tenemos que confundir. Si aquí vemos, esta es una fractura concoide, como si fueran conchitas. Tenemos una fractura regular y tenemos también una fractura fibrosa. La tenacidad. La tenacidad es la resistencia que impone un mineral a ser roto, doblado o desgarrado. Podemos decir que tenemos 4 formas en las que se comporta un mineral, que puede ser frágil, cuando se reduce fácilmente a polvo, maleable, cuando puede ser conformado en hojas delgadas mediante presión, dúctil, cuando puede ser estirado como hilos, como son los cables de cobre, y dúctil, 3. Y elástico, cuando el mineral recobra la fuerza primitiva. Una vez que cesa el esfuerzo, recobra la fuerza primitiva. El peso específico. El peso específico es un número que expresa una relación. La misma cantidad de ese mineral en un volumen igual a agua, pero a 4 grados centígrados. Nosotros en materiales de construcción vamos a hacer el laboratorio para determinar peso específico. El color va a depender mucho de la composición de este mineral. Dependiendo de los átomos que se encuentran adentro del cristal, dependiendo de la luz que incida, a veces esta luz se va a absorber o se va a reflejar. Si esta luz se absorbe, son minerales incoloros, y cuando se refleja, son minerales coloreados. El brillo es el aspecto general de la superficie de un mineral cuando se refleja la luz. Aquí tenemos, por ejemplo, el brillo metálico, tenemos el brillo no metálico,
tenemos el brillo vítreo y tenemos el brillo perla. Ahora vamos a las propiedades químicas. Dentro de las propiedades químicas tenemos, por ejemplo, la reactividad. Esto es muy característico de los carbonatos de calcio. Cuando los carbonatos de calcio se encuentran con un ácido, se forma un cloruro de calcio, agua y se libera dióxido de carbono. Este dióxido de carbono efervesce. Entonces, si nosotros tenemos una roca de alguna caliza, que es un carbonato de calcio, y nosotros le ponemos ácido clorhídrico, vamos a notar que empieza a efervecer. Esa efervescencia no es nada más que el dióxido de carbono que se está yendo al ambiente. La disolución, cuando una superficie cristalina puede tranquilamente disolverse en agua a una temperatura, a temperatura ambiente, ¿no? Porque generalmente varias sustancias cristalinas se disuelven en agua cuando ésta está caliente. Pero no, disolución es cuando se puede disolver a una temperatura ambiente. Y tenemos la radiactividad. La radiactividad es un fenómeno que a veces sucede de forma natural o artificial en algunos minerales y emiten radiación. ¿Cómo se emite esta radiación? A veces tenemos electrones dentro de un átomo que no es estable, que empieza a saltar de un nivel a otro. Esta energía que se libera en el salto de un nivel a otro es justamente un fotón. Es una radiación y es peligroso. Clasificación de los minerales. Generalmente, por consenso mayoritario, los minerales se clasifican en 12 clases. En 12 clases. Pero también podemos ver la 13ª clase. Tenemos que se clasifican en elementos nativos cuando el único componente es un elemento, que puede ser la plata, puede ser el oro, puede ser el cobre, puede ser el plomo, el platino. Tenemos los sulfuros, cuando combinamos azufre con algún metal, hierro, zinc, magnesio. Sulfosales, cuando nosotros tenemos compuestos de plomo, plata o cobre combinados con azufre y arsenio, además de otros metales como hierro, zinc. Óxidos e hidróxidos, cuando combinamos el oxígeno o el hidróxido con un metal. Los haluros, cuando tenemos compuestos en los que combinamos no metales como el sodio, el potasio, con cloro, bromo o flúor. Los carbonatos, cuando combinamos metales y no metales con la molécula del carbonato. Los nitratos, cuando combinamos no metales con ácido nítrico. Los boratos con ácido bórico, los fosfatos con ácido fosfórico o arsénico. Los sulfatos con ácido sulfúrico, los wolframatos, compuestos que tienen dentro de su molécula cromo, molibdeno o wolfram, además de otros metales o no metales, y por último los silicatos, que son compuestos formados por tetraedros. Un silicio que está rodeado de 4 oxígenos. Además, estos se combinan con metales y no metales, como el sodio, el potasio, el calcio, el hierro. Y por último tenemos los compuestos orgánicos, que son los compuestos naturales, como el ámbar, por ejemplo, ¿no? Que es la resina de los árboles ya fosilizada, el marfil, que es un compuesto de calcio que viene de los animales, de los cuernos o de los colmillos. Esa es la clasificación general de los minerales. Como
ya veíamos dentro del videíto de cómo se va formando un mineral, ¿no? Nosotros nos imaginemos que aquí abajo, donde dice roca sólida, hay obviamente mayor temperatura. Aquí donde hay mayor temperatura, nosotros tenemos varios elementos que se encuentran flotando. Mientras estos elementos van ascendiendo, ¿cómo van ascendiendo? Con el magma. Cuando van ascendiendo, van a ir encontrándose con otros elementos. De acuerdo a su valencia, van a poder unirse o no. Cuando estos se vayan uniendo, van a ir cristalizando, van a ir formando minerales. Mientras tanto, el magma va a seguir ascendiendo. Entonces va a ir llevándose consigo estos minerales ya formados hasta la superficie. Puede llegar a la superficie y pueden botarse en forma de volcán, en forma de lava, o pueden llegar un poco antes de la superficie y cristalizarse ahí. Y que nosotros los podamos encontrar gracias a los efectos de la erosión. Eso vamos a ver posteriormente. Tenemos tres formas en las que se puede formar un mineral. Tenemos un proceso magmático, un proceso metamórfico y un proceso sedimentario. Dependiendo de la formación del mineral bajo alguno de estos procesos, es que nuestro mineral va a tener características específicas. Va a ser más duro o más blando, o va a tener electricidad, o va a ser radioactivo. Nosotros tenemos básicamente cuando se forman a través de una mezcla de gases, cuando se forman a través de una masa fundida, cuando se forman por una disolución y cuando existe una transformación de un mineral ya formado a otro mineral. En el proceso magmático, los minerales se forman por una solidificación del magma. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del magma, como les explicaba, a veces se unen un elemento con otro elemento y van formando compuestos. Estos compuestos a través del magma pueden llegar a la superficie o pueden solidificarse en todo ese intervalo. Pero el proceso se denomina magmático porque obviamente interviene el magma. Dependiendo de la profundidad, va a haber gases que se encuentren dentro del proceso, líquidos que se encuentren dentro del proceso. Y es muy importante saber que si la temperatura es mayor, la cristalización es menor. Si la temperatura es menor, la cristalización es mayor. En el proceso metamórfico, el mineral básicamente va a empezar a formarse porque existe una reacción térmica, porque cerca de él está sucediendo algo que calienta toda la temperatura general y se va a transformar. Esto sucede por lo general bajo la superficie. Y en el proceso sedimentario ya sucede por encima de la superficie. Cuando un mineral ya se ha formado bajo alguno de los dos anteriores procesos, por algún motivo ha llegado a la superficie y ha tenido que interferir el intemperismo. Ha tenido que disolverse, ya sea por un exceso de agua o ha tenido que resquebrajarse por un exceso de temperatura solar, básicamente. Ha habido un transporte y se ha transformado en otro mineral. La importancia de la mineralogía tanto en la ingeniería ambiental como en la ingeniería civil. En la ingeniería ambiental es importante porque justamente los minerales nos van a dar las características del suelo, ¿ya? De ese suelo en el que van a nacer la vegetación,
en el que existen ciertos procesos físico-químicos, el que está relacionado a la alimentación de los animales y todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, incluida la contaminación. En la ingeniería civil, dependiendo de los minerales que nosotros tengamos en nuestro suelo o en nuestra roca circundante, es que nosotros vamos a poder determinar para qué nos va a servir ese material. Por ejemplo, si yo tengo un lugar en el que quiero hacer una presa y mis rocas circundantes son salinas, no voy a poder hacer una presa, porque el agua se va a contaminar todo el tiempo con la sal de estas rocas y ya no va a servir ni para riego ni para alimentación. Si yo tengo, por ejemplo, si tengo rocas con alto contenido en sales, por ejemplo, si tengo arcillas con alto contenido en sales, no voy a poder hacer cerámicas, por ejemplo, porque todo el tiempo van a aparecer esta eflorescencia de sales, ¿no? A veces en nuestras casas, por ejemplo, vemos ladrillos que tienen como manchas blancas. Es porque el material con el que han sido hechos no era apto para ese tipo de producto. Es por eso importante. Les pongo además la bibliografía, ¿ya? Eso respecto a lo que sería el tema de mineralogía. Tengo aquí también lo que ustedes tienen que leer, que es justamente los recursos minerales y los materiales de construcción. Son 8 hojas con bastantes figuras, así que van a tener que leerlo y hacerme un resumen en 2 hojas. Resumen. Si es más de 2 hojas, ya no es resumen, ¿ya? De forma personal. Todo esto se encuentra justamente ya está cargado en la página de Moodle. Aquí está. Si ustedes entran aquí a la práctica, ahí pueden descargar el artículo. Esto tienen que entregarlo hasta la siguiente semana, hasta el día miércoles. Para el tema de hoy día, hay también un cuestionario de comprensión, ¿no? Este cuestionario ya está habilitado, se ha habilitado a las 3:20 y se va a cerrar a las 4:45. Creo que está de más indicar que los cuestionarios son personales. Ustedes tienen solo un intento para resolver el cuestionario. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ingeniera, disculpe, el resumen que tenemos que hacer, ¿es a mano o podemos hacerlo en el Word? Pueden hacerlo en Word, están justamente las indicaciones, Arial 11 a espacio simple, 2 hojas. Los que quieran hacerlo a mano, también lo hacen a mano, 2 hojas, lo escanean y lo suben en PDF. Gracias. Perfecto, chicos, entonces si no hay ninguna otra consulta, pasamos a la hora asincrónica. Nos vamos a salir de este canal, pero cualquier duda que tengan del cuestionario, yo voy a estar conectada a Teams, ¿ya? Entonces, eso sería todo y nos vemos con los estudiantes de civil a las 5 para materiales de construcción, para el laboratorio. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes, subteniente. Ingeniera, le cuento que hay una disposición en la EMI para que asistan los del grupo de voluntarios, bomberos, LIEMI y los CADEMI. En el curso de Ingeniería Civil van a asistir 3, que son Diana Sandoval, ¿Ya? Mario Arias Zárate y Fabio Alejandro Gutiérrez.
Ya. Ellos tienen permiso por disposición de jefatura, tienen permiso por el día de hoy a partir de las 4 de la tarde. Ya, perfecto, perfecto, subteniente. Ahorita voy a anotar. De todas formas, por favor, cuando puedan, revisan el material que se va a cargar al laboratorio de materiales, ¿ya? Con el resto bien, nos bien. vemos a las 5 para pasar el laboratorio. Ahorita mismo tomo nota, subteniente. Está bien, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Si no hay otra consulta, entonces por favor pasemos a resolver el cuestionario. Nos salimos de este canal, por favor. Cualquier consulta yo voy a seguir conectada en Teams. Gracias, gracias. ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, chao chicos, hasta luego. Que tengan buena tarde. Chao, chao.